En 1873, un arqueólogo británico de 36 años entró al British Museum con una tablilla de arcilla bajo el brazo y salió convertido en otro hombre, no por lo que había encontrado, sino por lo que había leído. George Smith era considerado el mejor descodificador de escritura cuneiforme de su generación. Autodidacta, hijo de trabajadores, había aprendido a leer el idioma más antiguo del mundo estudiando tablillas en sus horas libres mientras trabajaba como grabador en una imprenta. El British Museum lo contrató porque nadie descifraba los textos sumerios con la velocidad y precisión que él lo hacía. Para 1872, ya había traducido el relato sumerio del diluvio, una historia que precedía a la Biblia por más de 1000 años, y su anuncio ante la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres había provocado un escándalo que sacudió los fundamentos del establishment religioso europeo. Pero eso fue antes de K3375. La tablilla que cambió todo fue catalogada con ese código seco y burocrático cuando llegó al museo en un cráter de madera desde las excavaciones de Nínive, junto con miles de otros fragmentos recuperados de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal. La mayoría de las tablillas en ese envío contenían lo que uno esperaría: inventarios de grano, registros de impuestos, contratos de tierra. K3375 era diferente desde el primer momento en que Smith la sostuvo bajo la luz de la lámpara de gas. No fue el contenido lo que le afectó primero, fue la forma en que estaba escrita. Los escribas sumerios tenían estilos distinguibles, casi como caligrafía personal, y el escriba que había producido K3375 usaba un tipo de presión sobre la arcilla que Smith reconoció inmediatamente como reservado para textos de la más alta importancia ritual. No era la escritura de alguien anotando una transacción comercial, era la escritura de alguien que creía estar registrando algo que no debía perderse bajo ninguna circunstancia. Smith tardó 3 semanas en completar una traducción preliminar. En ese tiempo, según los registros de asistencia del museo, solicitó que se le asignara un espacio de trabajo separado. Pidió que no lo interrumpieran, y en un detalle que sus colegas recordarían años después, comenzó a llegar al museo antes de que abrieran las puertas y a quedarse hasta que los guardias lo sacaban. La noche que terminó la traducción, escribió una sola frase en su diario personal, no en el diario de trabajo institucional, donde registraba meticulosamente cada avance, en el diario personal, que su viuda entregaría años después a los archivos del museo y que permanecería sin leer durante casi un siglo. La frase, en su propia taquigrafía, decía: «Han escrito sobre otro». George Smith murió 2 años después en Alepo. Tenía 36 años. La causa oficial fue disentería, contraída durante una expedición de campo. Sus últimas notas, encontradas en su alojamiento, contenían esa misma frase repetida en los márgenes de varias páginas, como si no pudiera sacársela de la cabeza. La tablilla K3375 fue guardada, y durante 147 años nadie la volvió a examinar con seriedad. Lo que los investigadores encontraron cuando finalmente lo hicieron no reescribe solamente la mitología sumeria, reescribe todo lo que creíamos saber sobre lo que los sumerios entendían de la realidad. Porque K3375 describe en términos astronómicos medidos con precisión de ingeniería una segunda Tierra, y describe el puente que la conecta con la nuestra. Para entender por qué eso importa, necesitas saber algo sobre la civilización que lo escribió. La ciudad de Eridu aparece en el registro arqueológico alrededor del año 5400 a.C., en el sur de lo que hoy es Irak, en una región que entonces era el borde del mundo habitado. No era la ciudad más grande de Sumeria, no era la más poderosa políticamente, pero en los textos sumerios, Eridu ocupa un lugar que ninguna otra ciudad tiene. Era la primera, no la primera ciudad de Sumeria, la primera ciudad sin calificativos. La lista de reyes sumerios, uno de los documentos históricos más importantes jamás recuperados del mundo antiguo, lo dice en traducción directa del cuneiforme original. Después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. La frase es corta, es específica, y ha generado un debate que lleva más de 100 años sin resolverse. Porque hay 2 formas completamente opuestas de tinios y en siamés leerla. La interpretación académica estándar dice que es metáfora, que los sumerios, como todas las civilizaciones antiguas, legitimaban el poder político atribuyéndole un origen divino. Que cuando un escriba sumerio escribía que la realeza había descendido del cielo, estaba usando el mismo tipo de lenguaje poético que encontramos en textos de todo el mundo antiguo, nada más. El problema con esa interpretación es que los sumerios no escribían en metáfora. Tenemos más de 500.000 de tablillas cuneiformes recuperadas, y el estilo de escritura a través de todas ellas es brutalmente literal. Los sumerios escribieron los primeros contratos comerciales de la historia humana, y los escribieron con la precisión de un documento legal moderno. Escribieron observaciones astronómicas con exactitud de fracción de grado. Escribieron recibos de bienes donde la cantidad de cebada entregada en una transacción específica, en un día específico del año 2400 a.C., puede verificarse contra registros paralelos. Cuando un escriba sumerio quería decir «el rey tiene autoridad sagrada», usaba términos específicos para autoridad sagrada. Los tenían, los usaban con consistencia. La frase sobre la realeza que descendió del cielo no usa esos términos, usa el verbo literal para descender, el mismo verbo que usan cuando describen pájaros aterrizando o agua cayendo de una nube. Y usa la palabra literal para cielo, el mismo término que usan en sus registros astronómicos para designar el espacio sobre la atmósfera. Cuando los sumerios querían decir metáfora, la escribían como metáfora. Esta no lo es. Algo llegó. Algo trajo la organización política con él, y lo primero que hizo fue construir una ciudad en el extremo sur de Mesopotamia, en la confluencia de 3 ríos, en el lugar que los sumerios considerarían sagrado durante los siguientes 3000 años. K3375 llegó al British Museum en la misma caja que otras 42 tablillas recuperadas de las excavaciones de Nínive. Fue catalogada, almacenada y eventualmente alcanzada por los dedos de George Smith en la primavera de 1873. El texto que copiaba era considerablemente más antiguo que el soporte físico.
Las mejores estimaciones paleográficas sitúan el original en torno al año 2400 a.C., posiblemente anterior. La tablilla en manos de Smith era una copia babilónica de un texto sumerio mucho más antiguo. Lo que convierte a K3375 en algo diferente de cualquier otro texto sumerio conocido no es solo su contenido, es su historia de silencio. Smith nunca publicó una traducción formal. Sus notas al respecto son fragmentarias e incompletas, como si hubiera empezado a escribirlas varias veces y las hubiera abandonado cada vez. Lo que sí hizo, en los meses antes de su muerte, fue mostrar la tablilla a un pequeño grupo de colegas. Uno de ellos era Teófilos Pinches, un asiriólogo que con el tiempo se convertiría en uno de los mayores expertos en escritura cuneiforme de Gran Bretaña. Pinches vivió hasta 1934. En todo ese tiempo nunca mencionó públicamente K3375, pero sí escribió sobre ella en privado. En su correspondencia personal, conservada en los archivos del King's College de Londres, hay 7 cartas que hacen referencia a la tablilla. 6 de ellas la mencionan simplemente como la carga de Smith. La séptima, escrita en 1908, 35 años después de que Smith le mostrara el texto, contiene un párrafo que merece ser leído completo. Pinches escribió: he decidido no publicar sobre K3375. La razón es sencilla. Si el texto es exacto, publicarlo no sirve de ningún propósito útil. Si el texto es metafórico, publicarlo invita al ridículo. Pero si el texto es una advertencia, como Smith creía, entonces publicarlo podría acelerar precisamente lo que advierte. Dejo la tablilla para que una generación futura decida. Una generación futura. Pinches murió en 1934. Su decisión se mantuvo durante 90 años más. En 2020, esa generación futura finalmente abrió el cajón. El equipo que reexaminó K3375 ese año trabajaba bajo la dirección del Dr. Irving Finkel, asiriólogo del British Museum, conocido por su trabajo en el relato del Arca de Noé en tablillas cuneiformes. Lo que encontraron cuando aplicaron técnicas de imagen de última generación a las superficies más dañadas de la tablilla fue suficiente para que el informe de su reexaminación, publicado internamente en 2022, nunca llegara a los canales académicos convencionales. Y lo que encontraron empieza con una pregunta sobre la creación. K3375 abre con un relato de la creación, pero no el relato de la creación que los académicos conocen. No es el Enuma Elish, el poema épico babilónico de la creación que la mayoría de los estudiosos de la Mesopotamia antigua conocen bien. No tiene la estructura narrativa de los grandes mitos cosmogónicos sumerios. Este texto es diferente en tono, en vocabulario y en lo que describe. La tablilla comienza con una escena que en la traducción limpia del reexamen de 2020 dice: los grandes dividieron las aguas de arriba y las aguas de abajo, y entre ellas colgaron dos piedras, no una. La palabra sumeria usada aquí es kienir, que en su uso estándar se traduce como tierra o suelo. Es una palabra común en los textos sumerios. Aparece en contratos de propiedad, en registros agrícolas, en descripciones geográficas. Siempre significa lo mismo, la superficie física sobre la que se está de pie. Pero en K3375, kienir aparece modificado por un determinativo preposicional que los escribas sumerios reservaban exclusivamente para objetos suspendidos en el espacio celeste. Es el mismo determinativo que usan cuando describen estrellas, planetas, la luna. Es el determinativo para cosas que flotan en el cielo sobre nosotros. Kienir con ese determinativo no significa tierra en el sentido de suelo. Significa tierra en el sentido de mundo. Un mundo suspendido en el espacio. Y hay dos. La tablilla continúa. Entre esos dos mundos hay una conexión. La palabra que usa es Gishgan, que literalmente significa estructura de madera que abarca, un puente en términos físicos. Pero Gishgan está seguida de otro determinativo, y este segundo determinativo es el que volvió loco a George Smith. Es el símbolo que los sumerios usaban cuando describían el camino que los dioses tomaban entre el cielo y la tierra. El determinativo para cruzar entre reinos. Así que lo que la tablilla describe no es un puente físico entre dos lugares, es un puente dimensional entre dos mundos. Y el puente, según el texto, no está siempre abierto, se abre y se cierra, en un ciclo que los sumerios habían calculado con una precisión que el equipo del Dr. Finkel tardaría meses en verificar completamente. Pero antes de llegar a eso, la tablilla revela algo que hace que todo lo anterior parezca simple. K3375 no solo describe la existencia de un segundo mundo, describe lo que ese segundo mundo es. Según el texto, la segunda tierra no es un lugar extraño y distante. No es el inframundo, que los sumerios describían en términos completamente diferentes. No es el dominio de los dioses, que tenía su propia geografía en los textos sumerios. La segunda tierra, según K3375, es una versión de nuestra tierra. La misma geografía, los mismos continentes, los mismos ríos, los mismos mares, las mismas montañas, pero poblada por seres humanos que nunca fueron limitados. Para entender eso, necesitas saber lo que la tablilla dice que nos hicieron. Después de la descripción de los dos mundos, K3375 describe un consejo, una reunión de los grandes, que en la terminología sumeria designa a los Anunnaki, los seres que los sumerios describían consistentemente como entidades que vinieron de un lugar llamado Nibiru, que interactuaron directamente con los primeros humanos, y que en docenas de textos distintos aparecen tomando decisiones sobre el destino de la humanidad, como si los humanos fueran un proyecto que les pertenecía. En ese consejo, según K3375, se tomó una decisión. El texto dice, en la traducción más limpia disponible: si ven el círculo completo, no trabajarán, no se inclinarán, recordarán. ¿Recordarán qué? La tablilla no lo aclara directamente, pero lo que sigue sugiere una respuesta. El consejo votó para limitar lo que los humanos podían percibir, para construir una barrera dentro de la mente humana, una pared, usando el término exacto de la tablilla, que cortara el acceso a lo que el texto llama la realidad más amplia.
El propósito declarado fue mantener a los humanos trabajando, obedeciendo, olvidando. Y la segunda tierra, según K3375, es el mundo donde esa decisión nunca se tomó. El mundo donde la pared no existe, donde los humanos todavía ven el círculo completo, donde todavía recuerdan. Es exactamente como nuestra tierra, con la única diferencia de que sus habitantes viven con una conciencia que nosotros perdimos hace miles de años. El puente que conecta los dos mundos fue construido por una facción de los Anunnaki que se opuso a esa decisión. Un grupo de 7 entidades específicamente nombradas en la tablilla. 4 de los nombres sobreviven intactos en la superficie de K3375, Enki, Ninhursag, Ningishzida, y un cuarto nombre que no aparece en ningún otro texto sumerio conocido. El nombre se lee Apsu-Nen, que se traduce aproximadamente como el que conoció las profundidades antes de la división. Es el arquitecto del puente, y según el texto construyó el puente de forma deliberada, como un acto de desobediencia al consejo que decidió cegar a la humanidad. No como magia, no como milagro, como ingeniería. Aquí es donde K3375 hace algo que ningún otro texto antiguo hace. Proporciona coordenadas. La tablilla describe el punto de anclaje del puente en términos geográficos específicos, el lugar donde las 3 corrientes se unen bajo la piedra estrella. Las 3 corrientes son identificadas en el texto como el río que corre al este, el río que corre al oeste, y el río que duerme bajo la arena. Los 2 primeros son inmediatamente reconocibles para cualquier historiador de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Pero el tercero, el río que duerme bajo la arena, es diferente. En el sur de Irak, en la región donde se levantaba la antigua Eridu, existe hoy un lugar que los arqueólogos han identificado como el emplazamiento del primer templo sumerio conocido. Los sumerios lo llamaban el Apsu, que significa las aguas profundas, y lo consideraban el lugar más sagrado de toda su civilización. Pero durante siglos, no había manera de saber por qué ese lugar específico tenía esa importancia. La respuesta llegó en los años 90, cuando el análisis de imágenes de satélite de la región reveló algo que había estado escondido bajo la superficie del desierto durante milenios: el cauce seco de un tercer río. Un río llamado el Karun, que en la antigüedad desembocaba precisamente en la misma zona donde el Tigris y el Éufrates convergían antes de llegar al Golfo Pérsico. El Karun se secó casi completamente alrededor del año 1800 a.C. Los sumerios que escribieron K3375 sabían exactamente dónde corría ese río. Piensa en lo que eso significa. Cuando el escriba presionó el estilete sobre la arcilla y dejó grabado el símbolo para el río que duerme bajo la arena, estaba describiendo un curso fluvial que no sería verificado científicamente hasta el uso de satélites de observación terrestre a finales del siglo XX. O bien tenía acceso a mapas geográficos de una precisión que ninguna civilización de esa época debería haber podido producir. O bien alguien le dio esa información de una fuente que conocía la geografía del terreno con mucho más detalle del que cualquier observación a nivel del suelo hubiera podido proporcionar. El ancla del puente dimensional entre 2 versiones de nuestra Tierra tiene coordenadas reales, coordenadas que coinciden con el lugar más sagrado de la primera civilización escrita de la historia humana. Coordenadas que incluyen un detalle geográfico que era imposible verificar hasta hace 30 años. Pero la tablilla no solo dice dónde está el puente, dice cuándo se abre. La sección más dañada de K3375 es la que describe el mecanismo de apertura. Smith, en sus notas fragmentarias, la marcó con 3 líneas paralelas, el símbolo que usaba en su trabajo para indicar texto de máxima importancia. Lo que pudo reconstruirse con los fragmentos legibles describe 3 condiciones astronómicas que deben ocurrir simultáneamente para que el puente se active. La primera es una alineación específica entre el cúmulo estelar que los sumerios llamaban Mul.Mul, que corresponde a las Pléyades, y el plano de la eclíptica. La segunda es una posición lunar precisa relativa a la constelación que los sumerios asociaban con Orión. La tercera es la posición de un planeta que el texto llama la estrella errante, en un cuadrante específico del cielo. El equipo del Dr. Finkel pasó meses introduciendo estos parámetros en software de simulación astronómica para determinar cuándo estas 3 condiciones habían coincidido en el pasado y cuándo volverán a coincidir en el futuro. Lo que encontraron es la parte del informe de 2022 que no se publicó a través de los canales académicos normales. Las 3 condiciones se alinearon en el año 3114 a.C., el mismo año en que comienza el calendario maya, una civilización que no tuvo ningún contacto conocido con Sumeria. Se alinearon de nuevo en el año 2348 a.C., la fecha que múltiples textos antiguos de tradiciones completamente distintas identifican como el año del Gran Diluvio. Se alinearon en el año 1159 a.C., el año del colapso de la Edad de Bronce, el evento más catastrófico y misterioso de la historia antigua, en el que prácticamente todas las civilizaciones del Mediterráneo oriental colapsaron simultáneamente en el transcurso de pocas décadas, por razones que los historiadores modernos todavía no han podido explicar satisfactoriamente. Se alinearon en el año 535 después de Cristo, el año que los historiadores climáticos han identificado como posiblemente el peor año de la historia humana registrada. Una erupción volcánica masiva bloqueó la luz solar durante 18 meses, provocando hambrunas y plagas que diezmaron poblaciones desde China hasta Europa. El cronista romano Casiodoro escribió ese año que el sol brillaba sin calor, como la luna, durante meses. Los anales chinos de la época registran verano sin verano durante 3 años consecutivos. Y se alinearon en 1815, el año de la erupción del monte Tambora, la mayor erupción volcánica documentada en la historia humana. El año siguiente, 1816, fue conocido en Europa y América del Norte como el año sin verano. Las cosechas fallaron en todo el hemisferio norte. El hambre fue generalizada. No estamos afirmando una causa. Estamos señalando un patrón.
Un patrón que una tablilla de arcilla escrita hace 4000 años identificó con precisión que debería ser estadísticamente imposible por pura coincidencia, y las condiciones se alinearán de nuevo. Los cálculos del equipo de Finkel sitúan la próxima alineación dentro de la próxima década, dentro del tiempo de vida de la mayoría de las personas que ven este video. Hay una cosa más que la tablilla dice sobre estos momentos de alineación. Dice que durante ellos, la pared que limita la conciencia humana se vuelve delgada, y dice que cuando eso ocurre, los niños comenzarán a recordar. El pasaje relevante de K3375, en la traducción más limpia disponible, dice: y en esos días, los hijos hablarán del otro lugar, trazarán mapas de ciudades que no existen, nombrarán los nombres de quienes caminan allí. Las madres temerán, porque la pared es delgada. Antes de conectar eso con la tablilla, veamos lo que la ciencia moderna tiene documentado sobre este fenómeno. En 2018, el Dr. Jim Tucker, psiquiatra de la Universidad de Virginia, publicó los resultados de un estudio que había llevado décadas construir. Tucker y su equipo habían recopilado y examinado más de 2.500 casos de niños, principalmente entre 2 y 5 años de edad, que describían memorias detalladas de lugares, personas y eventos que no podían haber experimentado. Ciudades que nunca habían visitado, describiendo trazados de calles específicos que resultaron ser exactos. Familiares de personas que nunca habían conocido, nombrándolos correctamente. Frases en idiomas a los que nunca habían sido expuestos. La explicación estándar es la criptomesia, la idea de que los niños reensamblan fragmentos de conversaciones escuchadas en memorias falsas coherentes. Pero Tucker diseñó su metodología específicamente para filtrar ese tipo de explicación. ¿El resultado? En aproximadamente el 4% de los casos examinados, los niños proporcionaban detalles verificables que no podían explicarse por información escuchada previamente. Detalles que, cuando se investigaron, resultaron ser correctos. El 4% de 2.500 casos son 100 niños. 100 niños en un solo estudio que describieron cosas que no podían haber sabido. Ahora agrega a eso el fenómeno que los investigadores de memoria colectiva llaman el efecto Mandela, la documentada y ampliamente reportada experiencia de grandes grupos de personas que recuerdan los mismos detalles incorrectos sobre eventos históricos, productos o hechos conocidos. Millones de personas que recuerdan el mismo detalle erróneo, con la misma certeza, sin coordinación previa entre ellos. No hay explicación científica consensuada para por qué millones de personas comparten exactamente el mismo recuerdo falso. Los sumerios tenían un nombre para eso. Lo llamaban el sueño colectivo. Y K3375 dice que ocurre cuando la pared entre los dos mundos es delgada, cuando la segunda tierra sangra hacia la nuestra, cuando los recuerdos de un mundo donde la conciencia nunca fue limitada se filtran hacia el mundo donde sí lo fue. En 2024, un estudio realizado en 6 países encontró que los reportes de niños describiendo memorias detalladas de vidas pasadas habían aumentado en un 340% en la última década. La tablilla dijo que esto ocurriría. Dijo que la frecuencia aumentaría a medida que la alineación se aproximara. Hay una segunda tablilla, enterrada en la misma capa arqueológica que K3375, en el mismo cráter enviado a Londres en 1873. Había un objeto más pequeño que fue catalogado como K3376. Tiene el tamaño de una palma humana. Contiene 17 líneas de cuneiforme. Smith la examinó brevemente en sus notas y la marcó como el suplemento, sin elaborar. Pasó 147 años en el mismo almacén que K3375. Cuando el equipo de 2020 la tradujo, encontraron que K3376 contiene una lista de 12 nombres. Cada nombre seguido de una sola palabra sumeria, Lubar, vigilante. 12 vigilantes, 12 nombres. 3 de esos 12 nombres aparecen también en el libro de Enoch, un texto apócrifo de la tradición judía escrito como mínimo 1500 años después de que la tablilla sumeria fuera compuesta. Un texto que, según la academia convencional, no tiene ninguna conexión directa con fuentes sumerias. Los 3 nombres son Semiasa, Azazel y Castasia. El libro de Enoch los llama los vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos conocimiento prohibido. Los ángeles que, según ese texto, fueron castigados por sus acciones y encadenados bajo la tierra hasta el día del juicio. Los sumerios, 1500 años antes de que existiera el libro de Enoch, listaron esos mismos nombres y junto a cada uno escribieron una sola palabra: vigilante. No guardianes, no sirvientes, no mensajeros, vigilantes. Entidades cuya función específica, según la tablilla, era observar, permanecer en posición de observación. ¿Qué observaban? K3376 no lo especifica, pero K3375, la tablilla mayor, habla de 12 códigos que gobiernan la relación entre los dos mundos. El primero define un umbral de población. Cuando el número de habitantes de este lado supera una cifra específica, la pared comienza a debilitarse. Traducida desde el sistema numérico sumerio en base 60, esa cifra es aproximadamente 7.600 millones. La población actual de la Tierra es de algo menos de 8.000 millones. Cruzamos ese umbral alrededor del año 2018. El segundo código describe una frecuencia. La tablilla habla de el canto del metal, que, si no es silenciado, endurece la pared. En el contexto ritual, el canto del metal se refería a los instrumentos de bronce usados en los templos. Pero varios investigadores que accedieron a las traducciones iniciales han sugerido que puede referirse a algo más contemporáneo: la firma electromagnética constante de la civilización moderna, el zumbido de la red eléctrica, la transmisión continua de redes celulares y satelitales, una frecuencia de baja intensidad que envuelve el planeta de manera que no habría sido posible imaginar hasta el siglo XX. El tercer código es el que más ha perturbado a los pocos investigadores que han estudiado la tablilla directamente. Dice que cuando los niños comiencen a recordar en números significativos, los mayores deberán abrir la puerta voluntariamente, o la puerta se abrirá sin ellos. ¿Cuándo? No, sí.
George Smith escribió su última entrada de diario el 18 de agosto de 1876, 2 días antes de morir en Alepo. La entrada es corta, está en inglés, y termina con una frase que sus biógrafos han mencionado brevemente pero nunca han examinado en el contexto de K3375, porque durante décadas nadie sabía que K3375 existía. Smith escribió: "El terreno paralelo no es mitología, es ingeniería. Construyeron una puerta y escribieron cuándo se abre. Dios nos perdone si estamos vivos cuando lo haga". Terreno paralelo. Las mismas palabras que había usado en sus cartas privadas para referirse a K3375. Hay personas que dirán que todo esto es mitología, que los sumerios eran narradores imaginativos, que las coincidencias entre sus textos y los eventos históricos son exactamente eso. Coincidencias. Confirmación sesgada. Reconocimiento de patrones llevado demasiado lejos. Puede ser. La ciencia requiere humildad ante esa posibilidad. Pero considera lo siguiente. Una tablilla de arcilla de 4000 años describe una alineación astronómica específica que requiere 3 condiciones simultáneas. Esa alineación coincide con 6 de los eventos más catastróficos y misteriosos de la historia humana documentada. La misma tablilla describe un umbral de población calculado en su sistema numérico propio, que coincide con la población actual de la Tierra. Describe un fenómeno de memorias infantiles verificables que la psicología moderna ha documentado en estudios de revisión científica. Predice un fenómeno de memoria colectiva compartida que millones de personas experimentan sin que haya una explicación científica aceptada para ello, y proporciona una ubicación geográfica específica para el ancla de su puente dimensional, que incluye el cauce de un río que se secó hace 3800 años y que no fue verificado satelitalmente hasta los años 90. La probabilidad acumulada de que todo eso sea coincidencia no es 0, pero se acerca a ella lo suficiente como para que la pregunta merezca ser tomada en serio. ¿Y si los sumerios sabían algo que nosotros hemos olvidado? ¿Y si la primera civilización que inventó la escritura lo hizo porque sabía que sus descendientes necesitarían leerlo exactamente cuando lo estamos leyendo? Los sumerios inventaron la escritura porque tenían miedo de olvidar. Eso no es interpretación, es lo que dicen sus propios textos. Escribieron sobre arcilla húmeda porque la arcilla dura, y lo que escribían sobre ella era demasiado importante como para dejarlo solo en la memoria de las personas. Querían que sobreviviera. K3375 sobrevivió durante 4000 años en un cajón de un museo en Londres, en un almacén de un edificio construido para preservar exactamente ese tipo de legado. Esperó. Y cuando finalmente fue reabierta, lo que decía no era un cuento, no era poesía, no era metáfora, porque los sumerios no escribían en metáfora. Era un informe técnico, sobre una puerta, sobre cuándo se abre, sobre lo que pasa cuando los seres que la construyeron vuelvan a contar lo que hicieron. Alguien hace 4000 años presionó un estilete sobre arcilla húmeda, con la urgencia de quien sabe que no hay mucho tiempo. Presionó cada símbolo con la deliberación de alguien que sabe que quien lo lea no será nadie que conoce. Será alguien del futuro. Alguien que ha olvidado todo lo que el escriba todavía recuerda. Y cuando terminó, alguien más tomó la tablilla todavía fresca, la dejó secar al sol de Mesopotamia y la guardó donde pudiera durar. Para que llegara hasta aquí. Hasta ahora. Hasta este momento exacto, que según el calendario que elaboraron con las estrellas era exactamente cuando necesitabas saberlo.